Bienvenidos a I24 News en inglés. Soy Bianca Zanini. Comenzamos esta transmisión con un mortal ataque terrorista en el centro de Israel hace poco tiempo. Una persona murió y al menos 5 resultaron heridas en el ataque que tuvo lugar en la zona de Kohabia Ka'avilla, no muy lejos de la línea verde. 2 personas resultaron heridas en una gasolinera antes de que el terrorista, que según los informes era un hombre árabe israelí, continuara hacia Tzur Yitzhak y luego a Tzur Natan, donde disparó a 2 personas. Su última parada fue Sa'ar Yitzhak. Las fuerzas de seguridad han abatido al terrorista y las fuerzas de defensa de Israel dicen que están rodeando varias aldeas palestinas en la zona y han cerrado el cruce cercano con Cisjordania. Escuchemos al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Estamos combatiendo el terrorismo en todos los frentes. Estamos combatiendo el terrorismo en todos los frentes en Judea y Samaria, en la línea de separación. Las fuerzas de defensa de Israel, el Shin Bet, y la policía de Israel frustran cientos de ataques al año, y lamentablemente, no todos. Esta mañana, un terrorista atroz llegó a Kochav Yair y lamentablemente, antes de ser eliminado, logró asesinar a un ciudadano israelí y herir a otros. Felicito a las fuerzas de seguridad que actuaron de inmediato contra el terrorista. Felicito a los oficiales de la policía de Israel que eliminaron al terrorista y también capturaron a su cómplice. Y aquí hay más del comisionado de policía, Daniel Levy. Él viola, como dijimos, él viola. Un terrorista, residente de Taibe, que salió a perpetrar una matanza dentro del Estado de Israel. Los oficiales de policía bajo el mando de un comandante de distrito reconocieron muy rápido que esto es un ataque terrorista y actuaron en consecuencia. Todo el sistema, incluyendo el distrito de Judea y Samaria, así como el distrito central, estuvieron involucrados en la respuesta al ataque. Y esto fue lo que llevó a la rápida neutralización del terrorista. El incidente conmocionó al país y también habló el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir. Mis condolencias a la familia del héroe de Israel que cayó aquí. No podemos dar detalles, pero él tenía un papel, actuó y fue asesinado aquí. Oramos por el bienestar de los heridos, incluido el coordinador de los servicios de seguridad, un héroe, y todos los héroes que están luchando aquí. Este es un acto heroico de la policía, policías heroicos que estaban muy decididos y mataron al terrorista. Así es como lo queremos. Un terrorista muerto en el lugar, si no es dentro del marco de la ley de pena de muerte para terroristas. Creo que la policía hizo un buen trabajo, y eso es exactamente lo que esperamos de la policía. Y para lo más reciente sobre esto, vamos ahora en vivo con nuestro compañero Joe Brown, quien nos acompaña desde Kohav Yair. Joe, estás ahí en el lugar de los hechos, en el primer lugar del ataque terrorista. Cuéntanos lo que sabes y cuál es la información más reciente que estamos recibiendo. Bueno, primero que nada, les voy a mostrar la ruta exacta que tomó este terrorista en Kohav Yair. Me voy a salir del cuadro y como pueden ver, hay un poco de conmoción aquí. Este fue el primer lugar en el que abrió fuego contra civiles israelíes. Hay un gran grupo de prensa ahí porque el líder del partido Juntos, Naftali Bennett, está aquí. Él acaba de dirigirse a los medios de comunicación para dar su opinión sobre el ataque, pero aquí es donde todo comenzó. Después de eso, el terrorista subió por esta calle, entró al McDonald's que está allá y lastimó a una persona más. Todavía hay rastros de sangre y su ropa desgarrada en el piso del McDonald's que está justo ahí. Y luego no se detuvo, después de eso siguió por la carretera que está aquí, la carretera 5533. Logró llegar a Tzur Yitzhak y lesionó a otras 2 personas cerca de la entrada de la comunidad. Y luego se dirigió hacia Tzur Natan. Y en su camino a Tzur Natan logró matar a una persona y herir a otra. Esta es la primera víctima mortal de un ataque terrorista en Israel en 2026 hasta ahora. Después de esto, el terrorista intentó disparar a un asentamiento en Cisjordania, justo al otro lado de la línea verde. Tengan en cuenta que estamos en la frontera entre Israel y Cisjordania aquí. Él pudo disparar hacia los guardias de seguridad allí. Los guardias de seguridad respondieron disparando y el terrorista huyó del lugar, después de lo cual las fuerzas de seguridad lograron acorralar al terrorista y lo mataron. Todo lo que sabemos hasta ahora sobre el agresor es que es un árabe israelí de Taibe. Logró conducir hasta aquí con placas israelíes. Es residente en Israel y sabemos que otra persona en Taibe acaba de ser arrestada por su implicación en el ataque.
No conocemos los nombres del autor. Todavía no conocemos los nombres de la víctima, pero aún así, apenas un par de horas después del ataque, todavía hay una presencia de seguridad muy fuerte aquí. Hay muchos policías y muchos soldados patrullando la zona. También hemos visto muchos helicópteros militares sobrevolando la zona. Querían asegurarse de que no hubiera otros terroristas. Al principio se informó que había 2 terroristas involucrados, pero no fue así. Según el jefe de policía, solo hubo una persona involucrada. Esa persona fue abatida, pero antes de eso logró matar a una persona y herir a 5 más. Muy bien, Joe Brown, muchas gracias por esa actualización detallada. Volveremos contigo más tarde. Muchas gracias. Y ahora vamos con el doctor Jacob Seligman, cirujano de trauma y médico de combate de United Hatzalah, quien estuvo en el lugar de los hechos y nos acompaña desde Tzur Yitzhak. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Descríbanos lo que vio en el momento en que llegó al lugar de los hechos. Gracias por invitarme, aunque lamentablemente sea en estas circunstancias. Sí, yo fui uno de los primeros en llegar aquí. El ataque terrorista aquí en la gasolinera y en el McDonald's, como viste, y luego seguimos su rastro de sangre. Es como si todo se hubiera congelado en el tiempo. Todos estaban ocupados con sus vidas diarias, echando gasolina, comiendo en el McDonald's. Y este terrible terrorista simplemente llegó y empezó a dispararles con su ametralladora improvisada, Carlo. Todo quedó más o menos como estaba. Los heridos en el suelo se retorcían tratando de ponerse a salvo y buscar refugio. Civiles armados respondieron al fuego para intentar que el terrorista retrocediera, neutralizarlo. Desafortunadamente, en la primera escena, pudo continuar y seguir disparando en Suriyit Hats, Slat, donde se encontró con algunas fuerzas de seguridad de las comunidades que también respondieron al fuego. Como mencionaste, hubo uno de nuestro lado que lamentablemente fue asesinado. Su nombre aún no ha sido dado a conocer. Y gracias a Dios el terrorista fue abatido. Y como dijiste, estamos tratando de determinar si había otro terrorista o no y asegurarnos de que todos en todas las comunidades estén a salvo. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención en la escena cuando todo sucedió? Perdón. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Y cuando te vayas a la cama esta noche, ¿qué es lo que se te va a quedar grabado? ¿Qué vas a recordar de la escena de hoy? ¿Fue la primera escena? ¿Fue el lugar al que fuiste después? ¿Fue todo, la idea general? Cuéntanos qué fue lo que más te llamó la atención. Lo que más me llamó la atención, creo, es que las personas simplemente estaban viviendo su vida diaria, sin hacer nada, sin lastimar a nadie, y fueron asesinadas a sangre fría solo por ser judíos. Dijimos nunca más durante tantas generaciones, pero ahora es el momento. ¿Es esto algo que hayas visto antes? ¿Has ido antes en tu vida a la escena de un ataque terrorista como este? Desafortunadamente sí, he estado en demasiados. De hecho, he estado en más de 4 solo en el último año en esta zona. ¿Cuál es la principal conclusión para ti? Que mientras no haya seguridad, mientras haya terroristas entre nosotros, tenemos que estar siempre alerta y ser cuidadosos. Quiero decir, es algo triste de decir, pero no hay manera de prevenirlo cuando ellos están trabajando y viviendo entre nosotros. Muy bien, doctora Jacob Seligman, muchas gracias por acompañarnos y por visitarnos hoy. Y conmigo en el estudio está la corresponsal senior de Medio Oriente de E24 News, Ariel Oserant, y el analista de seguridad y conductora del Ross Handler Report, Jacob Lavin. Ariel, él mencionó la ubicación. Quiero decir, normalmente cuando hemos visto incidentes terroristas en los últimos años, ocurren en Cisjordania. Esto fue justo al otro lado de la línea verde, dentro de la línea verde. ¿Qué nos dice el área o la ubicación sobre este incidente? Sí. Esto es una vez más un recordatorio de que Israel carece de profundidad estratégica, que muchas de sus comunidades están ubicadas junto a la frontera con Cisjordania, ya sea a unos cuantos kilómetros. Esto no está muy lejos de, ya sabes, también de Taibe. También de la pantalla, aquí el mapa de los pueblos. Sí. Así que en este caso específico, la proximidad a Cisjordania realmente no es relevante porque el atacante vino desde dentro del territorio israelí. Y esto es lo que Hamas quiere más que nada. Justo mientras realizabas esa entrevista anterior, el portavoz militar de Hamas, Abu Obaida, ese es el segundo Abu Obaida porque el primer Abu Obaida fue eliminado. Él está elogiando este, entre comillas, ataque heroico. Así es como lo llaman,
diciendo que fue llevado a cabo por uno de los combatientes de nuestro pueblo desde dentro de Israel. Estos son para Hamás los autores más buscados de estos ataques. Quieren que la mayor cantidad posible de ataques sean llevados a cabo por árabes israelíes para indicar que los israelíes no están seguros, no solo alrededor de sus fronteras, sino dentro de sus fronteras. Y además hace mucho más difícil para el aparato de seguridad israelí frustrar estos ataques en términos de recopilación de inteligencia. Hamás no se atribuye la responsabilidad de este ataque, así que se cree que es, por falta de un mejor término, ¿no? Un ataque de lobo solitario, pero hay muchos de estos lobos solitarios. Pero al final, para Hamás, sí, obviamente preferirían que civiles comunes llevaran a cabo los ataques y no miembros de sus propias filas. Pero el hecho de que estemos hablando de un árabe israelí, eso para ellos es el gran logro. No importa si fue uno el que murió o 5 los que murieron. Eso es secundario ante la importancia a los ojos de Hamás de que están logrando su objetivo. Con su incitación, con su llamado a la acción, lograron movilizar a ciudadanos comunes dentro de Israel. Para ellos este es el gran logro en este ataque. Y Jacob, estamos viendo muchas respuestas de los líderes israelíes. El país parece estar un poco en shock, aunque desafortunadamente los ataques terroristas o intentos de ataques terroristas son algo a lo que Israel se ha acostumbrado más. Pero ¿en qué se diferencia esto de lo que usualmente vemos? La principal diferencia es que el autor es un árabe israelí. Esta es una forma de terrorismo relativamente rara. La mayoría del terrorismo que enfrentamos en nuestras ciudades y en el país proviene de terroristas palestinos, ya sea que vengan de Hamás, la Yihad Islámica Palestina, grupos terroristas locales o que actúen por su cuenta debido a la adoctrinación. Ahora, el Shin Bet trabaja las 24 horas para prevenir y frustrar complots terroristas, a menudo vinculados con ISIS y a veces con Hamás y la Yihad Islámica Palestina, entre los sectores más extremos de la sociedad árabe israelí. Esto es algo sobre lo que advierten cada vez que hacen uno de estos arrestos. Dicen que están monitoreando la situación y que siguen preocupados por ello. Así que, mira, por un lado, es importante saber que tenemos 2 millones de árabes israelíes aquí, ciudadanos, y la gran mayoría de ellos no tiene absolutamente nada que ver con el terrorismo, ni quiere tener nada que ver con el terrorismo. Pero debido a que algunos de los jóvenes en esa comunidad están expuestos a la adoctrinación yihadista, especialmente en línea, y muchas veces, ya sabes, así es como encuentran a estas personas, existe el riesgo de que ocurran este tipo de incidentes. Ahora sabemos que él usó una metralleta Carlo. Esta es un arma de fuego improvisada que se fabrica en talleres de Cisjordania. También es utilizada frecuentemente por grupos terroristas palestinos, así que lo primero que el Shin Bet va a querer saber es quién le suministró esa arma. ¿Esto es parte de una célula terrorista organizada o estaba actuando por su cuenta? Estas son las preguntas más importantes que van a estar respondiendo en este momento. Y después, creo que a medida que avance la investigación, vamos a obtener cada vez más respuestas. Y creo que también escucharemos a líderes de la comunidad árabe israelí que condenarán este ataque y promoverán la convivencia. Así que, de hecho, estás tocando este tema ahora mismo, lo que podemos esperar ver a partir de ahora. Sabemos que la policía ha arrestado a un segundo sospechoso en Taib. ¿Qué podemos esperar ver de la policía israelí y las autoridades israelíes en este momento? Han rodeado Taib y algunas otras ciudades palestinas. ¿Cuáles son los próximos pasos que podemos esperar ver sobre el terreno? Entonces, ya sabes, mira, de nuevo, como esta es una operación policial muy específica, no vamos a ver mucho sobre el terreno. Vamos a ver redadas muy precisas en direcciones específicas, pero no van a rodear todo Taibé. Es una ciudad árabe israelí, no es, ya sabes, un nido de terroristas palestinos. Estas son personas que tienen ciudadanía israelí y trabajan en todo el país. Así que no va a ser la misma respuesta que ves en Judea y Samaria en Cisjordania. Va a ser una respuesta mucho más dirigida y mucho más parecida a la lucha antiterrorista civil que a una respuesta militar, porque el ejército es responsable de Judea y Samaria. La policía de Israel es responsable de lo que sucede dentro de la línea verde. Y el Shin Bet investiga todo esto, así que el Shin Bet va a tomar la iniciativa. Ellos son quienes van a enviar a la policía a distintos domicilios. Ellos serán quienes lleven esta investigación y van a cooperar con la policía israelí en el terreno e instruirles qué hacer después mientras poco a poco arman esta investigación. Muy bien, gracias. Ambas quédense con nosotras para más información.
Esto acaba de llegar, ataques israelíes en los suburbios del sur de Beirut. Hezbollah lanzó al menos 2 cohetes al norte de Israel más temprano hoy, por primera vez desde que Israel y Líbano acordaron imponer un nuevo alto al fuego el miércoles pasado. Los cohetes fueron interceptados y no hubo heridos, pero sí marca una escalada que amenaza el frágil alto al fuego mediado por Estados Unidos. Según el acuerdo, Israel se abstendría de realizar ofensivas más amplias en Beirut a cambio de que Hezbollah dejara de atacar a Israel y abandonara las zonas al sur del río Litani. Mientras tanto, 2 soldados israelíes murieron el fin de semana en incidentes separados en el sur del Líbano, donde los combates con Hezbollah han continuado. El sargento Ohad Yari, de 21 años de Givatayim, y el capitán Shahar Ganla, de 23 años de Natul. Y todavía me acompañan en el estudio Jacob Lapin y Ariel Oserán. Ariel, ¿qué tan grande es esta escalada? Quiero decir, vimos estos 2 lanzamientos de cohetes de Hezbollah hacia Israel esta mañana y ahora estamos escuchando reportes de ataques en los suburbios de Beirut. ¿Qué significa esto? Sí, esto es más que simples reportes. El primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz emitieron y estamos viendo en vivo Imágenes en nuestra pantalla de Beirut, lo siento, sí, no. emitieron una declaración conjunta confirmando que ordenaron a las fuerzas de defensa de Israel llevar a cabo ataques contra el cuartel general de Hezbollah y altos comandantes en los suburbios del sur de Beirut. Este es el bastión de Hezbollah justo en la zona sur de la capital libanesa. Ahora, ya la semana pasada, el primer ministro Netanyahu dijo que cualquier ataque de Hezbollah en territorio israelí provocará una respuesta como ataques de represalia en los suburbios del sur de Beirut. Hubo varios incidentes donde el territorio israelí fue atacado y no hubo ataques en Dahia, así que eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Finalmente, se puede decir, o al menos en términos de los residentes del norte de Israel, que están viendo que esta amenaza se está llevando a cabo, que los ataques contra el norte de Israel están siendo respondidos con ataques en los suburbios del sur de Beirut. Ahora, esto probablemente cause cierta turbulencia con respecto a un proceso de negociación muy inestable entre Estados Unidos e Irán, porque la razón por la que Israel no atacó en Dahia es porque el presidente Trump solicitó que Israel se abstuviera de hacerlo para permitir que la apariencia de progreso o la posibilidad de progreso en las conversaciones con Irán, porque Irán exigió que cualquier alto al fuego con Estados Unidos debe incluir un alto al fuego en Líbano. Y así, el presidente Trump, en lugar de intentar que eso incluyera todo el sur del Líbano, todo el Líbano, lo limitó a Beirut. Pero ahora aquí estamos viendo que con estas violaciones continuas por parte de Hezbollah, que ha dicho que no va a adherirse y no lo hace, que rechazan el alto al fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y Líbano y continúan no solo atacando a las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, sino también atacando territorio israelí. Así que ahora estamos viendo que Israel está señalando aquí, trazando una línea roja diciendo que ya basta. Israel soportó estos ataques, pero el hecho de que continúen, ahora Israel está pasando a la ofensiva en Dahia. Y Jacob, quiero decir, no es sorpresa que Israel esté diciendo que ya basta y esté respondiendo. O sea, dijeron que lo harían y aquí estamos. Pero ¿acaso Hezbollah solo está empujando a Israel a esto? Quiero decir, ¿hay algo más que Israel pueda hacer para evitar que esto escale? ¿O es simplemente parte de esta nueva realidad en la que Hezbollah no está aceptando el alto al fuego y por lo tanto no se mantendrá? Hezbollah está haciendo exactamente para lo que fue creado, que es evitar que el Líbano sea un estado verdaderamente soberano, actuando como una extensión de la revolución islámica iraní, y mantener esta zona en un estado de conflicto, aterrorizar el norte e intentar que el norte sea inhabitable. Por eso, Irán creó a Hezbollah, y Hezbollah rechaza la idea de que el gobierno libanés y el gobierno israelí puedan llegar a un alto el fuego que básicamente le atribuye la responsabilidad a Hezbollah por la situación actual. Así que, en muchos sentidos, Hezbollah está contra la pared porque mire hacia donde mire, las cosas están empeorando para ellos. Tienen un enemigo en Siria, ven a un Israel mucho más firme, la mayor parte de su poder de fuego ha sido destruido y ahora están perdiendo legitimidad dentro del propio Líbano, así que donde sea que miren son malas noticias. Entonces, solo quiero decir, Netanyahu ha salido y ha dicho que Israel, que Hezbollah está en retirada. ¿Estarías de acuerdo? 100%. Quiero decir, es cuantificable y medible de cualquier manera que veas su cantidad de poder de fuego, su liderazgo, sus capacidades terrestres, su habilidad para lanzar una invasión a Israel.
Todas estas han sido severamente golpeadas y como resultado están arremetiendo porque les preocupa volverse irrelevantes. Y están haciendo esto claramente bajo instrucciones iraníes para sabotear cualquier intento de Israel y Líbano de construir un futuro razonable. Esto es lo que estamos viendo. Creo que la gran pregunta que debemos tener en mente es, ¿Irán se involucrará ahora? Porque han amenazado. Dijeron que si Israel ataca Dakia en Beirut, ellos se van a involucrar. Intentaron crear disuasión y ecuaciones y trataron de usar las negociaciones con Estados Unidos básicamente para chantajear a Israel y que no respondiera a estos ataques en su norte. Israel ha dicho que ya no hay más ecuaciones. Esos días se acabaron. Ahora vemos el resultado en Dakia. Y ahora creo que debemos observar a Irán muy de cerca porque su afirmación de involucrarse ya fue puesta a prueba y ahora van a tener que tomar decisiones importantes. Entonces, ¿qué esperamos ver de Irán? ¿Están priorizando la situación en Líbano con Hezbollah sobre el acuerdo con Estados Unidos? ¿O qué estamos viendo aquí? Mira, tienen que mantenerse al lado de Hezbollah porque Hezbollah se unió a esta guerra por Irán para desviar la atención y la solidaridad de Israel tras la eliminación del líder supremo Ali Khamenei. Y por eso no pueden abandonarlos. Y hasta donde han mostrado, al menos públicamente, no lo han hecho. Y antes de esto, cuando Israel tenía la intención la semana pasada, estaba a punto de atacar en los suburbios del sur de Beirut. La Guardia Revolucionaria emitió una advertencia de evacuación a los residentes del norte de Israel, advirtiendo que cualquier ataque a los suburbios del sur de Beirut será respondido con ataques contra el norte de Israel. Así están las cosas ahora con esa amenaza, eso es lo que se espera. Me imagino que Israel, al aprobar estos ataques en Dakia, reconoce que este es un escenario posible. Pero de nuevo, la pelota está ahora en la cancha de Irán. Si cumplen su amenaza, entonces Israel probablemente responderá y atacará a Irán y eso aumentará aún más las apuestas. Si se echan para atrás con esa amenaza y no atacan, no llevan a cabo ataques contra Israel. Esto podría ser el primer indicio de que tal vez no están apostando todo en sus esfuerzos por salvar a Hezbollah. Esto no significa que los hayan abandonado, pero en este momento su respuesta probablemente indicará hasta dónde están dispuestos a llegar para salvar a Hezbollah. Muy bien, y siguiendo con Irán y este posible alto al fuego con Estados Unidos, mientras el conflicto entre Estados Unidos e Irán llega a su marca de 100 días, que es hoy, hay pocas señales de desescalada. Nuevos intercambios de fuego en y alrededor del Golfo mantienen a la región en vilo, incluso mientras los esfuerzos diplomáticos continúan tras bambalinas. Lynn Plachmeyer informa. Son 100 días de guerra entre Estados Unidos e Irán y el toma y daca continúa. CENTCOM anunció el domingo por la mañana que derribó 2 drones iraníes que amenazaban el estrecho de Hormuz. CENTCOM también reveló que Estados Unidos interceptó múltiples misiles balísticos y drones lanzados por Irán hacia Kuwait y Bahrein el sábado. Irán lanzó los misiles horas después de que las fuerzas estadounidenses derribaran otros 4 drones iraníes de ataque unidireccional en el estrecho de Hormuz. Después de derribar los drones, Estados Unidos atacó sitios de radar militar iraní en Goruk y en la isla de Keshm. Reuters informa que Estados Unidos intentará redirigir los activos iraníes a los estados del Golfo para la reconstrucción y reparación de los daños causados por Irán. Una fuente familiarizada con el asunto dijo, mientras Irán sigue disparando contra las naciones del Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos. A pesar de esto, los esfuerzos diplomáticos aún continúan. El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó a Teherán el sábado para mantener conversaciones con funcionarios iraníes, incluyendo al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi. Naqvi dijo que llevaba, cito, una carta especial del jefe del ejército y del primer ministro de su país para Khamenei. Mientras tanto, Trump reiteró su confianza en que la guerra en Irán pronto llegará a su fin y que los precios de la gasolina bajarán. De una forma u otra, esto se termina. O se termina con un papel o se termina de una manera más difícil, aunque podrías decir que es una manera mucho más fácil. Y así, a pesar de los esfuerzos diplomáticos en curso, el conflicto está entrando en su segundo centenar de días sin un camino claro hacia la desescalada. Y Jacob, esta situación entre Estados Unidos e Irán
Es casi como si fuera una competencia de resistencia en este momento. ¿Quién parpadea al final? ¿Quién puede aguantar más tiempo sin parpadear? ¿Cuánto tiempo puede continuar esto y qué tiene que pasar para que cambie? Mira, creo que hay algo en lo que pensar. Primero que nada, veámoslo desde los intereses israelíes. Esto es bueno. Esta situación creo que desde una perspectiva israelí es buena. Y no necesariamente queremos que eso cambie, porque cada día que hay un bloqueo contra Irán, ellos están perdiendo cientos de millones de dólares por día. No pueden exportar petróleo ni gas natural a China ni a sus otros clientes. Su economía, que ya estaba golpeada antes de esta guerra y que sufrió mucho durante la guerra, ahora está siendo asfixiada. Y esta es una forma de guerra económica que, en mi opinión, llegará a crear una amenaza existencial para este régimen si continúa. Así que, en lo que a mí respecta, desde una perspectiva israelí, ojalá esto continúe por mucho tiempo y esperemos que así sea. Muy bien, Jacob Lackman y Ariel Oseran, gracias a ambos por acompañarme. Eso es todo por ahora, pero no se vayan. Volveremos enseguida con más noticias y análisis de la región. Pueden ver nuestro horario en su pantalla junto con el resto de la transmisión de hoy. Manténganse atentos para más. Soy Bianca Zanini. Gracias por vernos.